Desde Iván Lazata hasta la flauta de Yamil. Esto es Detrás de mis cuentos. Muy buenas tardes, noches, días, en el horario que nos estén viendo. Hoy estaremos contando un cuento fantasioso, pero a la vez mucho más perturbador, ¿no es cierto, Nati? Sí, bueno, el día de hoy estamos acompañadas, ¿no, Ari? De Yamil y Iván. ¿Cómo se sienten, chicos? Bueno, estamos muy felices, ¿no?, de estar nuevamente en este nuevo episodio de este podcast, ¿no?, que hablaremos de el que se llama El flautista de Hamelin, ¿no? ¿Qué cuentos habrá detrás de esa historia, no? Y qué datos también curiosos y perturbadores también habrá dentro de esta historia, ¿no? Que supuestamente es para niños. Bueno, poniendo más en contexto, ¿no?, para la audiencia, Ari nos va a contar un poquito del cuento que se muestra, o bueno, hay el video, ¿no? Es un cuento como fábula de Sopo, por decirlo así. No sé si conocen las fábulas de Sopo, producida por Disney, obviamente. Cuenta que hay un pueblito de Hamelin que está ubicado en Alemania, que ahora actualmente es Bajo Sajonia, un nombre relativo, no sé. Creo que es con el mismo nombre. Sí, creo. pero el punto es que está en Alemania, es un pueblito, tiene un reino, y de un día para el otro, disculpa mi voz, de un día para el otro hay una infesta de ratas. Muchas, pero muchas ratas. Es una plaga de ratas donde toda la población está asustada y le exigen al rey que solucione. Y misteriosamente aparece un flautista, el cual... Pero por una recompensa, ¿no? Por una recompensa, la cual tenían que pagar, técnicamente sí le pagan, y él llega y toca su flauta. ¿Ya? Sí, Suena muy albur. No voy a hacer sella, pero toca su flauta, ¿ya? Y se lo lleva. Ya, el punto es de que toca la flauta y se lleva todas las ratas bailando. Pasan por un puente, el rey le paga. Y bailando. ¿No vieron el video? Hasta se mueve. Casi cuento de Disney, ¿no? Pero eso es el cuento de Disney, porque el tema inclusive dice, ratas, debemos matar a las ratas. Y ubican que se van bailando las ratitas. Pero hasta ahí es el cuento que nos presenta Disney en una forma de fábula de Sopo, que tal vez muchos lo han escuchado. Y el rey le paga y es hasta ahí donde termina. No hay tantos datos perturbadores para la vista de los niños. Pero ahora vamos a desglosar un poquito más al respecto sobre qué significa y qué... Porque todos dicen que tiene un misterio, un trasfondo muy perturbador, ¿no es cierto, chicos? Sí, bueno, si nos ponemos a ver está basada, ¿no?, el cuento en, ¿qué se llama?, la leyenda de Hamelin, que está registrada, ¿no?, que el 26 de junio de 1284, pues, se perdieron más de 130 niños. Entonces, pero en el registro de Hamelin no hay ninguna infestación de ratas, como lo muestra el cuento de Disney. Son niños los que Ajá, se van, son ¿verdad? niños los que se pierden, los que se van. Y también hay el vitral de una iglesia de San Es el mismo. San Juan, creo que Algo es la así, iglesia de sí, San Juan, sí, creo que es. algo así. Y ahí está el vitral de donde aparece un hombre vestido, pues, de... Multicolores. sí, telas cortadas y cosas así. como en esos tiempos. Una alegría, Sí, como un como payaso. Arlequín, sí. Y atrás están niños bailando, ¿no? Esa es la leyenda que se basa, ¿no?, también la historia de los hermanos Grimm. Sí. Y ahora, a ver, Iván, Yamil, cuéntenos un poquito más de qué es lo que ustedes saben, porque ustedes vinieron aquí como los expertos que conocen un poquito más de la historia. O de gatos. Es profesional. Porque son músicos, ¿sí? Bueno, pero como dicen, ¿no?, la historia, esto sí es este cuento de Disney que ha salido hace muchos años, sí está basado en una leyenda, y como bien lo dijo Natalia, sí está basado en un vitral que igual incluso hay una inscripción que dice que 130 niños desaparecieron un día El 26 día de de San junio. Juan, según Sí, Creo que día de San San Juan, Juan, sí. Día de San Porque Juan. también hay relatos de que dicen que los adultos mayores estaban en una iglesia, misa. ¿no? En una Sí, misa. porque era la fiesta de San Juan, y ese es dato del flautista. Ahora hay otra Pero inscripción que dice, no sé si será verdad o no, que hay una inscripción que dice ya pasaron más de 100 años que nuestros hijos desaparecieron.
Y eso nos puede indicar que sí, eso ha sido real. Y Disney lo ha plasmado, como siempre lo hace Disney, ¿no? Y lo hemos dicho en anteriores capítulos. Lo trata de encubrir algo perturbador que sí ha pasado en la vida real. Y tú te pones a pensar, ¿no? Siempre dicen que es plaga, ¿no? Pero, y incluso te pones a pensar, ¿quién era ese señor, el flautista? O sea, ¿cómo ha llegado ahí? ¿Cómo sabía? ¿O con qué motivo se lo ha llevado a los niños? Exacto, porque, bueno, como se tratan, es así la historia, ¿no? Pero ponte a pensar de que, como dijo hace rato Alejandra, lo plasman como una plaga, ¿no? Pero en realidad hay relatos que dicen que no hubo en realidad una plaga, ¿no? Que no hubo una plaga, que incluso dicen que les dio vergüenza contar eso de que, o sea, había ratas, digamos, directamente solo pusieron, digamos, los niños, digamos, en los relatos que se perdieron. Pero, ¿qué es lo que hace misteriosa a este hombre, digamos, que venga directamente tal vez a llevarse a los niños? Bueno, en el cuento se cuenta, ¿no? Que fueron a un ceso, ¿no? Bueno, pasaron el río, se fueron a un ceso y directamente se abrió y se cesó, digamos, ¿no? Sí. E incluso hay relatos de que supuestamente algunos niños no llegaron a cierta cueva, exacto. Porque uno era cojo y el otro creo que era sordo o ciego. Exactamente, porque sufrían tal vez esas discapacidades, ¿no? Que llegaron esos niños. Pero aquí es donde se va la pregunta, o sea, ¿dónde se los llevó? O sea, ¿de dónde surgió realmente? Pongámosle incluso este ser misterioso, digamos, que hacía bailar a las personas, ¿no? Sí. Ponte un ejemplo aquí, que venga alguien a hacernos bailar descontroladamente, pero y que se los lleva a un lugar, o sea... Incluso hay teorías, ¿no? Que dicen que la ciudad de Hamelin habían tanta población de niños que las familias no podían mantener. Y era como que dicen, hay una teoría que el flautista supuestamente era el que compraba a los niños. Porque era como vender a tus hijos, digamos, hablando, ¿no? Vulgarmente, O sea, pero porque no se podía mantener. Que por no la había sobrepoblación. muchas, exacto, algo así. Sí, porque mi pregunta era eso, ¿por qué los niños? O sea, fuera del hecho de que sea verdad, falsa, como sea la historia, ¿por qué los niños? Ahorita Iván, o sea, ha respuesto a mi pregunta sin que lo diga, era como que los vendían a sus hijos por la sobrepoblación que había en esos tiempos, porque en esos tiempos no había tele, y ahora sí. Sí, también hay muchas incongruencias en la leyenda y la historia, porque también se supone que ha sido una persona que llega de la nada, ¿no? Exacto. Pero en Hamelin también o bueno, señalan que hay una casa que es de flautista exactamente, y también señalan la calle donde Pasaron los niños, exacto. y en esa calle pues no se puede tocar música, no se puede bailar. Creo que es En la denominada calle la es calle del silencio. del silencio. Sí, Está prohibido exacto, la sí. música. Está prohibido porque tal vez el temor, ¿no? De ese momento las personas de que te vieran pasar los niños y que una persona tal vez extraña, digamos, no el flautista siempre venga tal vez con un tambor o algo, este temor, ¿no? De que pase y de la nada, digamos, les haga bailar, ¿no? Y tal vez ir a otro lugar, ¿no? Porque es por eso que se realizaron estas prohibiciones. Y ahora lo que me voy aquí es lo que dijo Ale e Iván, tal vez la sobrepoblación, ¿no? Que iba a haber en ese dato, pero es un cacho perturbador, ¿no? Porque ponte de cuenta que un día al otro tú estás, como esa vez en una fiesta de San Juan, digamos, ¿verdad? Estás en la familia o estás en una misa o algo, que de la nada salgas y el shock que te vas a quedar, que no hay tu hijo, no hay tus niños, no está nadie, o sea, incluso a veces te preguntas qué shock habrán tenido las personas en esos datos, o sea, en conjunto, no es de una persona. Sí, también hay la teoría de que pues el flautista realmente era un reclutador, ¿no? De jóvenes, y se los llevó pues para traficarlos, ¿no? ¿Podemos Ahí poner sería- al flautista entre paréntesis como un raptor? Sí, sería. sí, porque Podría se ser llevó un robaniños, algo así. como Peter Pan. Como Porque Peter Man. Peter Pan. Peter Pan, que igual se llevaba a los niños, ¿verdad? Porque decían que igual se llevaban, o sea... Ahora, en el cuento, ¿no? Como tú lo has dicho, Ale, sí va y saca la plaga por una recompensa. Y el rey en el cuento de Disney que vemos no se lo concede, solo de alguna manera. Sí. O sea, Y él por venganza, ya, está bien, pero voy a volver. Y tal vez por venganza
ante el pueblo de Javier y ante el rey, ¿no? Se ha llevado los niños, porque era una música distinta como narran, y él vino así camuflado, o sea, ya no estaba con multicolor, solo estaba así con una ropa casual, digamos, en estos tiempos, ¿no? Y comenzó a tocar la música, y como los padres estaban en la misa, ¿no? Como le dijo Natalia, se le llevó a los niños. Entonces ahorita estamos tratando de entrelazar tanto la historia de Disney con la historia verdadera, porque la historia verdadera tal vez me pueden ayudar es por qué llega, o sea, bajo qué motivo Se lo lleva, sí, porque no hay un motivo concreto. Bueno, en la historia que se plantea en la leyenda, pues no hay registro de que haya una plaga como tal. Solo hay registro de que un hombre, el 26 de junio, como ya lo dije, se llevó a los niños. 100 a 130 años. Exacto, es que ahí es donde te pones a pensar si es que no hubo tal vez cierta venganza, digamos, del bautista. Solamente llegó. ¿Cuál o sea, es el motivo? Exacto, O o sea, sea, el por qué. y si dicen, como es Zata Alejandro le dijo como Peter Pan, digamos, llevárselo al mundo, ¿cómo es? De los Nunca niños. jamás. De nunca jamás, digamos. Neverland. A un lugar, digamos, de cuentos de hadas, a un lugar que va a ser así, fantasía, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí es donde te da otro contexto, o sea, actúa como un autor, porque el autor va donde el niño, te hace mil maravillas, te cuenta, te da un dulce o algo, y te lleva. Y tal vez la melodiosa música que él tenía, tal vez era atractiva para los niños, que o sea, se los llevó. Y ahí es donde nos planteamos, ¿no? O sea, ¿cuál fue el motivo realmente? O sea, Hay ¿dónde otras se los teorías, llevó? ¿no? Que dicen que el flautista no era humano. O sea, era como un ente, digamos, como un ser de otro planeta, que tal vez ya tenía el conocimiento, qué sé yo, de tal vez manipular telepáticamente a los niños y llevárselos. ¿Para qué? No sabemos, pero, o sea, hay miles de teorías, no sabemos cuáles son. En esos si tiempos son- también, porque era entre el siglo XIII y el XIV, Sí. era muy controversial el tema de la magia, la hechicería Exacto. y demás. Yo he escuchado este dato, que el flautista sí era un ente y como tal no tocaba una música, sino lo que salía de la flauta era susurros hacia los niños, hacia sus orejitas, y les decía, te vamos a dar esto y esto. Yo he escuchado esa teoría. No era música, sino eran susurros a todos los niños. Y como era un ente, poniéndonos en el lado fantasioso, o sea, llegaba a cada niño y ya los niños eran hipnotizados. La inocencia de un niño, ¿no? Tal vez. Sí, también se dice, ¿no? Que los niños ven cosas que nosotros no llegamos a Eso sí. percibir. Entonces puede ser que, como ustedes dicen, sea un ente o algo que nosotros, o sea, por todo lo que hemos vivido, ya hemos madurado y hemos perdido, o sea, damos por hecho que no existen esas cosas o que no son reales. Pero los Exacto. niños que están aprendiendo, pues van a ver todo el mundo fantasioso, Sí. ¿no? Entonces puede ser algo así que se los haya llevado, pero no hay tal la certeza de quién o Sí. El motivo fundamental. No hay un Obviamente motivo es por otro lado. la- Y ahora se pongámonos en caso de que sí, vemos los escritos, todo eso, incluso tal vez hay ciertas pruebas, ¿no? Ujú. En el caso de que sí fue real, ¿dónde están los niños? ¿Dónde realmente están? Tal vez, pongámosle en un punto tal vez fuerte, los cadáveres, ¿no? Por mucho tiempo no se ha encontrado, ¿no ves? Ningún registro Exacto, es hasta que- hace meses, creo, Un Creo que es un mes y medio, algo así. que se encontró una cueva que tiene 130, ¿no ves? Cadáveres. Sí, Cadáveres, registros de huesos de niños. Y también creo que se encontró una flauta. Una flauta. Entonces esto se asocia al flautista de Y Hamelin. casualmente es en alemán. Ah, Así que, o sea, todo- podríamos Sí, decir que sí es que cierto. sí es cierto, y encontrar una cueva con más de 130 cadáveres. Da más Una validez. flauta, Ajá. ahí tú te pones a pensar si era una historia, o sea, fantasía, o era algo que ha pasado en la vida real. Pero si los huesos siguen siendo de niños, entonces quiere decir que han llegado ahí y los han O sea, matado. si era verdad, o capaz y sí los ha matado, o capaz simplemente se dice, ¿no? Que en esos tiempos se hacía ofrendas porque era la época medieval y capaz y los hacía cerrar, porque dice en el cuento que pasan montañas y una montaña se cierra. Sí, Y es donde se abre. Es como entrar a otro mundo, Es digamos, como- ¿no? y- Es un portal. Ah, algo no, así. él hizo una ofrenda y los dejó. O sea, los dejó a los niños y ahí murieron. Ahora, yo les hago ¿cómo? una pregunta, ¿no? Exacto, a ver.
los niños que no podían entrar a la cueva, digo, a la montaña, ¿no? Que era el cojo, el ciego, el sordo, o sea, ¿qué dijeron? O sea, ¿cómo volvieron al pueblo? O tal vez ya no volvieron. ¿Qué pasó con ellos? Yo escuché de que pues, hubo niños, no sé si fueron ellos como tal, pero sí hubo niños que sí sobrevivieron, pero no pudieron contar qué es lo que pasó, porque supuestamente estaban hipnotizados a lo que me iba, estaban hipnotizados porque cuando te hipnotizas, obvio que ya no vas a ver nada, no, te olvidas de todo, y ellos estaban hipnotizados y no pudieron contar qué es lo que ha sucedido. Con los niños que, o sea, se quedaron en medio camino y fueron encontrados, por decirlo así. Sí, ahora aquí igual hago una pausa, un buen punto que estaban tocando hace rato, que tal vez fueron como ofrenda, ¿no? O sea, en esos tiempos, Sí. pero exacto, a lo que me voy acá, Los famosos o sea, al bolivianos. contexto boliviano, Ajá. generalmente, supuestamente ocurre en las minas, ¿no? Que generalmente a veces atan a los niños y se los dan como ofrenda, ¿no? Ofrenda para- Es posible que en ese contexto que tenemos ahora haya pasado tal vez en ese punto, en ese momento de la historia tal vez, pero con 130 Esa es la niños, o pregunta, sea, ¿por qué con tantos? Es que pónganse de que ya, yo he creado una teoría. dale. Vamos a ser suyos. Es que es la verdad, o sea, aquí en la cultura, bueno, en el occidente más que todo boliviano, ¿no? Es la práctica que en el mes de agosto son los zulis. Sí. O sea, y- O la ofrenda a la Pachamama. exacto, la ofrenda a la ofrenda a la Pachamama. Pachamama. Y ustedes se preguntarán qué son los suyos. Bueno, acá en Bolivia hay el mito, ¿no? De que se lleva a las minas a personas humanas, O a construcciones no solo grandes. niños, sí, como dijo, o a construcciones grandes, no solo niños, sino personas también mayores, y se les entrega, o sea, como tal, al, ¿qué se llama? Al tío. Al tío, A a la, la, a la Pachamama o al tío. En las En minas las son minas al el tío. y Aquí acá es es la la Pachamama, Pachamama. pues para Exacto. que no ocurra accidentes ahí, o sea, la construcción siga a pie, o en la mina pues puedan encontrar tesoros y puedan entrar y salir con tranquilidad. Ahora, en este caso, poniéndose en el contexto boliviano, creo que la mayoría sabe de aquí, ¿no? Que dan de ofrenda a las personas que son de la calle, alcohólicas, bebedores constituyentes, que les... No y como la necesariamente. película, ¿no? Actualmente sí, porque ya es mal visto, tienen derechos, todo. Pero al inicio, como decía Nati, yo he escuchado de que en las minas, más que todo esto nacido en las minas, lo de ofrendar y demás para que la cueva, lo que estaban haciendo no se derrumbe, y llevaban mujeres vírgenes, o sea, niñas, señoritas, porque era técnicamente una ofrenda al tío. Llevaban mujeres vírgenes. Con el tiempo ya se ha ido saturando, o sea, distorsionando, mejor dicho. Ya no simplemente llevaban mujeres vírgenes, ya llevaban mujeres, niños, hombres, y poco a poco la gente ya ha tenido cuidado y esa susceptibilidad, y ahora ya llevan a cualquier persona en situación de calle, o ya no tanto tratan de hacerlo con personas. Si se han dado de cuenta, había un momento donde se escuchaba mucho y de repente se ha perdido. Sí, y ahora parecen más animalitos, ¿no? Como Animales. la... Sí. Acá El feto se de la también llamita. el feto de la llamita. Sí, sí, exacto, o sea, esa ofrenda que a veces el ser humano, bueno, en todas las culturas ha habido, ¿no? El valor que le dan a esa ofrenda, generalmente es una persona, un animal, incluso a veces creo que en términos bíblicos a la ovejita, al cordero se sacrifica, ¿no? Sí. Pero es como, solo es uno, o sea, ese valor, digamos, a un ente, digamos, que tendrá esa persona o ese animal, da un valor, significado que va a ese ente, pero en este caso, como les dije, son 130, o sea, incluso da a pensar qué buscaba, o sea, qué quería pedir, digamos, Sí, ¿no? ¿qué es lo que anhelaba para que dice a tantos niños? Exacto, o sea, porque una ofrenda, ponte, de 130 niños, pongámoslo, porque obviamente tal vez no fue así, pero pongámoslo en ese contexto que realmente necesitaba pedir. O sea, O sea, en el contexto boliviano pedimos obras, demás cosas, ¿no veo? O sea, construcción de casas y esas cosas, pero tal vez pedimos de ahí no. Sí, Con o sea, 130 a niños. eso es lo que me iba. Ya vamos a terminar producción. Un momento, por favor. A lo que me iba
era lo que decía, ¿no? Les decía que he hecho una idea en mi cabeza, que tal vez está mal, pero capaz, y el flautista anhelaba un reino, y de eso se ha llevado a los niños, porque de alguna forma los ha ofrendado. Sí, es que sí son los niños que pues se encontraron en esa cueva, ¿no? Si es que sí fue así, pues yo creo que sí tuvo que pedir algo tan grande como un reino para que se lo conceda. Porque en otras culturas también se ofrenda, ¿no? Energía, ¿cómo se llama esto? O a otra persona, ahí no ve, a la Santa Muerte le ofrendan, digamos, yo quiero esto, pero te doy de ofrenda Claro, mi hijo, sí. por ejemplo, digamos. Una por O otra. una persona, sí. Esos son los mitos o leyendas que hay, ¿no? Exacto, Y sí. pues Es muy esperamos. sí, perturbador, perturbador. ¿no? Cachote Y- a la piel, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Yo creo que este es el cuento más perturbador que Y más he realista. contado, y más Sí, realista, porque hay datos, porque es más perturbador y misterioso que una simple fábula. Exacto. Pero bueno, chicos, ya Sí. llegamos al final. Fue un gusto. Fue un Un gusto. gusto Bueno, que- fue un susto. Sustos que dan gustos. Bueno, cosas que te hacen pensar, ¿no? La verdad, Sí. es que sí, puedes enlazar con muchas cosas. Ujú. Bueno, eso fue todo por hoy. Detrás de mis cuentos. Chao, Chao, chao. Hasta el otro capítulo.